estos funcionan con un principio de efecto de campo eléctrico. Hasta los transistores anteriores hemos estado trabajando con BJTs, que son transistores de unión bipolar. Y bueno, aquí en este caso, desde la construcción hasta la forma de operar y de controlar es pues muy distinto. Incluso las regiones, etcétera, la forma de trabajar con estos transistores sí cambia una parte muy significativa. Y bueno, tienen otras características. Es un tema también bastante extenso, entonces vamos a intentar pues conocer algunas características, algunas configuraciones que son de alguna forma básicas y bueno, y tratar de entender más o menos cómo operan, ¿no? Recordarles también que hemos estado trabajando BJT y todo lo demás en corriente directa. O sea, todos los diseños de circuitos, cálculos que hemos hecho, todos han sido en corriente directa. No hemos tenido ahorita ninguna aplicación en alterna ni amplificaciones de pequeña señal. A pesar de que está en el programa, pues es un poco complicado ver todos los temas. Y bueno, también referente pues un poquito al nivel que tienen de análisis de circuitos, pues dificulta un poquito más poder abarcar algunos temas más. Sin embargo, por lo menos sí me gustaría que quedara un poco estudiado la parte de operación en directo. Todo esto que hemos estado haciendo es puntos de operación en corriente directa y nada más, ¿vale? Entonces, bueno, sí hacerles esa aclaración. Por otro lado, de acuerdo a lo que más o menos estuve observando y las preguntas que me hacían en el examen, comentarles que así de un primer ojo, pues sí, sus exámenes no tienen, pues no alcanzan un puntaje bueno. Es preocupante porque independientemente de todo, creo que no había ejercicios, digamos, demasiadamente complicados, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo ustedes dediquen a estudiar esta materia, pero esta materia, como ya se dieron cuenta, cuesta mucho trabajo. La parte del entendimiento no es sencilla. O sea, les puedo decir que llevo prácticamente ya jugando así un poco más en serio con electrónica. Llevo 15 años estudiando esto y pues le dedico bastante tiempo, entonces algo es cierto. O sea, algunas de las aplicaciones o al nivel que hemos estado trabajando las aplicaciones en cuanto aquí a la clase, pues sí son, digamos que son las bases. No es todavía un nivel a profundidad. Estamos hablando de que muchas de las características que ustedes están observando o que se están calculando, pues meramente son en un 80-90% un análisis de circuito. Entonces, sí es preocupante porque no tanto la materia, o sea, pues la materia como quiera, si no la pasan conmigo, se meten un verano, ¿no? Y ya, y la van a pasar muy seguramente, pero decirles que no es el chiste, o sea, es hacerlos conscientes, o no sé si muchos de ustedes tengan pensado, como dicen, ¿no? Que no van a ejercer, o que van a poner un negocio, pero quiero pensar que eso solamente es vacilada y que realmente sí van a ejercer esto. Entonces, hacerlos conscientes que sí necesitan un buen conocimiento, al menos en esta área, porque una gran mayoría de lo que van a desempeñar a lo largo de su vida profesional, quien se dedique a la parte de diseño, innovación e implementación de nuevos equipos, pues necesita mucho conocimiento en esto.
demasiado, además de programación. Entonces, yo de hecho comentaba por ahí con unos de sus compañeros, ya de generaciones que ya salieron, y me acuerdo que hubo una generación en particular que se la hizo de jamón un maestro, ¿no? Incluso lo fueron a acusar a la coordinación. Imagínense, fueron a pedir que se lo removieran. Y resulta que los que tienen trabajo, muchos de ellos, uno de los principales que pidió que removieran al maestro, ahora vive de lo que le enseñó el maestro. A mí, pues la verdad es que se me caería la cara de pura vergüenza. Y si esa persona tuviera un poquito de dignidad, debería de ir por lo menos a ofrecerle una disculpa al maestro. Porque digo, gracias a eso tiene trabajo. Entonces, mmm, permítanme decirles que no es, la mayor parte del tiempo, no es lo que uno piensa. O sea, no es lo que idealiza de joven. Y eso no tiene nada que ver con las generaciones, ni con la contemporaneidad, ni nada de eso. Realmente eso lo da el tiempo y un poco la parte madurez de ver las cosas realmente como son. No es pensar, al fin que me voy a dedicar a esto, no te vas a dedicar a eso. Te lo juro que la vida da como 10,000 vueltas, cuando menos acuerdes, vas a ir en contra de todo lo que decías. Entonces, sí deben de prestar mucha atención. Como amigos, eso es un consejo de amigo. Deben de prestar mucha atención a lo que están haciendo. ¿Vale? Yo sé que las materias son pesadas, o sea, eso no se los voy a negar. No les voy a decir, yo les digo de vacilada, ¿no? Esto está fácil. No es cierto, o sea, la neta, todo lo que hacen está cañón porque lo están aprendiendo. Y es obvio que sienten que ven al diablo, ¿no? Por todos lados. Eso es normal. O sea, todos cuando nos educaron, créanme, todos veíamos al diablo, todos decíamos, híjoles que esta materia, el profe cree que nomás es su materia, y es bien pasado, y nos pide, y es bien manchado. Todos nos quejamos, es más, todos pusimos apodos a los maestros, o sea, eso no es nuevo. ¿Sí? Eso no tiene nada de malo, eso es normal. La bronca es en el momento en que te da vuelta la visión, te gira la ardilla y dices, caray, espérate. Si tengo que ver esto desde otro punto de vista, ¿no? Y tengo que pensar que pues de esto pienso vivir, o sea, de esto pienso desarrollar. Y más allá de, pues sí, obviamente sí va a haber dinero, ¿no? Porque pues ese es otro motivador, ni modo que quién va a trabajar por amor a la camiseta y menos aquí en México, ¿no? O sea, obviamente buscamos una incentivación como remuneración o reconocimiento a nuestro trabajo y pues buscamos una calidad de vida, eso es un hecho, todos, y tenemos derecho o sea, eso es de cajón. Pero aquí el detalle es, pues sí, pero ¿cómo piensas hacerlo? Porque después del dinero y todo lo que venga, viene una parte muy importante que es la satisfacción personal, la realización profesional. Y eso, o sea, créeme, eso no lo compra el dinero. O sea, podrán tener mucha lana y todo, pero si no han desarrollado realmente lo que les gusta o una habilidad o algo, les va a traer como que un cierto peso encima, una insatisfacción. Entonces, busquen eso, o sea, busquen la excelencia ustedes mismos, no porque yo se los pida, no porque otro maestro, o sea, que les valga 3 chetos lo que piense un maestro de ustedes, ¿no? O sea, es para ustedes. Después, miren, si yo les dijera de mis maestros que estuvieron en la uni, que me dieron clases, ¿saben cuántos hay de los que me dieron clases? Técnicamente yo creo que queda como el 5% o el 4%. Ya no existen mis maestros ahí. O sea, ya son historia, ¿no? Ya solo son leyendas de pasillo. Pero a final de cuentas aquí estoy yo, ¿no? Yo soy el que sigue al bar. Ahorita yo estoy en la base del bateador y digo, híjole. ¿Y saben quién sigue a esto? Ustedes. O sea, ustedes son los que van a pasar ahora de este lado y van a recibir todas las pedradonas, ¿no? Y van a tener que aprender a manejarlo. Entonces, sí les digo, tomen eso en cuenta, tomen eso en cuenta, o sea, lejos de todo el rollo de que si saben integrar o no, eso es otro boleto, ese como quieran, un día se tragan un libro y queda,
Eso no es problema. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Que hay cosas que dicen, es que eso no me sale. Le dedican un día y cuento viejo, ¿no? Dicen, sí, ya entendí. Y no se sientan mal, porque luego de repente uno quiere estar creando cosas nuevas. No crean nada. O sea, realmente es... El conocimiento no sale como tortillas, ¿no? O sea, si le sale un pedacito de conocimiento, wow, ya la armaron. Pero va despacio. Ahorita están aprendiendo. Entonces, como tal, yo sí les recomiendo que le den la seriedad a cada materia. A todas, a todas. Y creo que hay una idea, un plan para sus materias. Es muy independiente que las materias se ejecuten de una forma adecuada, ¿no? O de la mejor forma. Eso es independiente. A que el programa esté estructurado, pensado en lo que ustedes deben de tener como mínimo en un currículum de conocimiento para poder ingresar al campo. Imagínense que ustedes hubiesen estudiado en una prepa donde solo enseñaban, no sé, danza y teatro, ¿no? Y llegan a ingeniería. Pues van a hacer pinoles, o sea, lo primero que van a hacerlos llorar. Entonces no van a tener el conocimiento requerido. Es lo mismo. Si ustedes no salen con las bases de lo mínimo requerido, le van a sufrir en el campo y lo que va a pasar es que muchas veces la gente se decepciona y abandona. Y entonces dicen, no, yo mejor, mira, la escuela ni me sirvió, yo la hago más vendiendo tacos de barbacoa, ¿no? Pero no es así, o sea, es que ese no era el objetivo. ¿Sí? Y honestamente es que si ahorita dicen, pero es que no hay empresas de biomédica, profe. Yo les puedo decir que cuando yo estaba estudiando electrónica, en el 2000, que empecé toda esta aventura, no había, se los juro, una sola empresa que diseñara electrónica aquí en México. Todo era mantenimiento, se los juro. Así nos etiquetaban, electrónico, mantenimiento, sale, vas para afuera. Y ahorita he escuchado a algunos de ustedes que dicen, es que lo único que hay en hospitales es mantenimiento. Pues sí, pero ahora yo te pregunto, si te dijeran, diseña un tomógrafo, ¿cómo lo diseña? No hay ni la remota idea, ¿no? O sea, dices, no sé, no sé ni qué hace, ¿no? A lo mejor lo diseñan y lo único que provoca es cáncer. O sea, el detalle es, ¿cómo quieres diseñar algo que no conoces, que ignoras completamente? O sea, siempre se empieza por algo, ¿no? Comenzamos con el mantenimiento, comenzamos a entender, y una vez que ya tenemos un aparato más o menos dominado, bien entendido, comenzamos a medio hacer los pininos, ¿no? Y después de ahí ya se va desarrollando. Ahora, no debemos meternos en un egoísmo de decir, no, pues a mí no me va a tocar, ¿no? Imagínense que yo dijera, no, ok, pues yo por qué les enseño electrónica a ellos si van a ser biomédicos, mejor que yo haga los aparatos, ¿no? Sería un egoísmo de mi parte decir, no les enseño porque son ustedes los que se van a beneficiar. Pero no, en realidad esto es una cadena de favor y todos tenemos que ir contribuyendo y vivir la etapa que nos toca. Entonces, si a ustedes les toca cimentar el asunto de biomédica, tienen que aceptarlo y tienen que entrarle. Y de eso buscar las partes que les gustan. Pues si no empezamos, si no empieza nadie, no se va a armar. Como el despapalle en las fiestas. Si no se arranca el primer echar despapalle, la fiesta se hace bien aguada. Y es lo mismo, te lo juro. Entonces, yo, o sea, personalmente ustedes saben que yo me llevo muy bien con todos ustedes y su generación, pues nos hemos entendido para trabajar. Creo que hasta ahí hemos llevado una relación muy, muy a gusto, muy a gusto. Y en eso no tengo quejas, ¿no? Como seres humanos, ustedes saben, cotorreo no hay bronca, ¿no? Echamos el despapalle, el chal. Pero como en la parte profesional que nos atañe a cada uno de ustedes alumnos, yo maestro, tenemos que cumplimentar el contrato, ¿no? Y entonces ahí no podemos mezclar la parte de amistad, sino lo que es profesional, ¿vale? Entonces, sí digo, hay flexiones, sí, por supuesto, siempre las va a haber, pero vamos a procurar nosotros
sacar lo más profesional esto posible. Entonces sí me gustaría, les digo, que le dieran una revisada un poco más a cada cosa. Y obviamente yo abogo por mi materia, pero pues en general por todas. Que vean cómo está todo. Porque si no, les digo, o sea, lo de menos es decir, ahí te pongo un 6, ¿no? Pero, y te pongo un 6 y así te la se va, ¿no? Como la espuma por arriba. O sea, ¿qué chiste tiene? ¿Me explico? Que es bien diferente y no critico a la gente que se gana un 6 así con todos los sudores de su frente, ¿no? Que un 6 que le sabe a 10, ¿no? Pero aún así que creo que puede dar más. ¿Sale? Entonces, sí, ese es el punto de vista que les quiero compartir. Este tema que empezamos el día de hoy lo vamos a arrancar. La parte introductoria, hay un cuate que sí me apoyo yo en videos de internet, pero obviamente no les pongo eso en la clase, no. Sin embargo, me agrada la parte introductoria que es este cuate, que es con dibujitos y todo. Es como que deja un poquito más claro cómo funciona, ¿no? De una forma pictográfica, obviamente, pues los electrones no creo que se comporten así, pero pues nosotros suponemos o una buena aproximación es así y nos permite imaginar un poco más las cosas. ¿Sale? Entonces vamos a ir pausándolo, vamos a ir revisando a qué se refiere la explicación. Los primeros transistores que vamos a ver se llaman FETs, que quiere decir Field Effect Transistor. Y de ahí pues hay muchos transistores que son los de tipo FET, que son JFET, MOSFET, ISFET, MESFET, etcétera, y con todas sus variantes, ¿no? Pero todos son FETs. Al final del día todos son FETs. Y tienen algunas formas particulares de funcionamiento, de polarización, así como vimos cómo se polariza un diodo, cómo se polariza un transistor y cómo se coloca en diferentes regiones de trabajo. ¿Vale? Entonces, estas cosas con las que vamos a empezar, pues son los FETs. Y bueno, yo les voy a compartir el pequeño video. Espero que se escuche, me dicen. Es con el viejito Linares, el Chupetín. Rolín y Chupetín se llama. Y, y bueno, pues vamos a irlo pausando, ¿sale? Today we begin our conversation on the ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. field effect transistor, from the JFET to the MOSFET. At the end of this set of slides, I expect that the student can do all these things. Model in DC the JFET and the MOSFET, analyze the bias circuits for FETs. But bueno, miren, los dos aquí objetivos es modelar en DC, ¿vale? Que es lo que hemos estado haciendo. Trabajar puesta de operación de un BJT, lo pusimos en DC. Aquí, pues ahora el FET en DC es lo mismo. Y desde un JFET hasta un MOSFET. Y analizar algunas de las polarizaciones o puestas en punto de trabajo. ¿Vale? not this FET, not Boba Fett, rather this one, the MOSFET. Identify advantages and disadvantages of the FET versus the BJT, the bipolar junction transistor that we saw previously. Tell the different types of field effect transistors, the JFET, the D MOSFET, and the E MOSFET. We'll use a significant amount of time on the E MOSFET. The behavior of a field effect transistor depends enormously on how a PN junction that is reverse biased behaves. You don't remember that? Bueno, aquí dice que el comportamiento también
es dependiente de una polarización de una unión tipo PN, así como en el BJT, nosotros polarizamos una unión tipo PN, que en este caso era base emisor, en la primera que vimos, ¿recuerdan? Entonces, era unión tipo PN, aquí también. ¿Sí? Let's refresh your memory. Previously, we began with the study of semiconductor materials. Let's review a little bit of that. From the type P material that has an abundance of positive electric carriers, we call them holes, to type N materials which has an abundance of negative carriers, electrons, abundance of free positive charges and abundance of free moving electrons. By the way, it's not that the P material is positively charged or the N material is negatively charged. No, they are both electrically neutral. What's different is that the P material has free to move positive carriers and the N material has free to move negative carriers. Formerly, we put them together and we formed what we call the PN junction. The PN junction was found to have very interesting electric properties. It allowed currents to flow from P to N, but blocked currents that tried to flow backwards through them. They were ¿Este dispositivo cuál era? Este es el más básico que tenemos, ¿no? Hablamos de un diodo, Diodo. ¿sale? Entonces dice que solo permite un flujo de corriente de P hacia N y en contrario, pues lo rechaza o se bloquea. in fact an electric valve. We call that PN junction a diode. Now let's see how that PN junction works when we try to pass currents forward through it from P to N. We apply an external resource like so that pushes, if you allow me to use that word, current from P to N that tries to get current into the P material, which effectively means that it's pulling out electrons out of the left of the P material. And by doing that, it's creating new holes in this region of the material, increasing the density of holes on the left hand side of the P material. That source at the same time is pulling current from the right of the end material, which is equivalent to saying it's feeding new electrons into the right of the end material, increasing the density of free electrons on this side of the PN junction. Observe there is a high density of holes on the left of the P material, and there is a high density of electrons on the right of the end material. That gradient of density will move holes towards the right and electrons to the left, and they will join in the center and recombine and disappear. Free electrons and holes, they recombine and they disappear. The motion of holes and electrons is facilitated by the electric field created by the external source. This is the way the PN junction operates when it's forward biased. That process can continue forever. Now let's apply a backwards bias to the PN junction. We are trying to take current out of the P material. That is, we're trying to feed electrons on the left of the P material. If we do that, those electrons will recombine with some holes on the left of the P material, and the density of holes will decrease on this side, on the left hand side of that. At the same time that we have holes disappearing on this one on the right hand side of PN junction, that attempt of the external source to feed new current into the end material will be materialized by an extraction of electrons, which will reduce the density of electrons on this part of the PN
junction. That difference of density in holes and electrons will get the holes and electrons moved away from the junction to even out the density of carriers in the PN material bands. When they do that, what they're doing is uncovering some of the fixed charges near the junction, creating a region that is depleted of free charges. So there are no carriers in this zone. And what there is a region that has stationary charges, static. Bueno, aquí el proceso ya lo habíamos platicado un poquito cuando polarizamos en forma inversa. Aquí pues lo que se explica es, se extraen de la parte positiva, se extraen más electrones y de la parte, perdón, de la parte negativa el material tipo N y el material tipo P se inyectan más electrones. Entonces lo único que se hace es que se forman más iones en la zona de recombinación, en la unión tipo PN. Y lo que va a pasar es que se forma una barrera de potencial más grande, ¿no? Eso dijimos, porque se ioniza esa parte. Y entonces se forma un campo eléctrico más grande aquí, que cada vez pues impide más el flujo. ¿Vale? Lo que hacemos es incrementar esa zona de flexión y conocemos como la zona de flexión la zona que se queda empobrecida de portadores de carga. ¿Vale? Ya no hay portadores de carga y por eso es que esa zona ya no puede conducir. Técnicamente se vuelve aislante. ¿Vale? Recuerden que un material aislante pues no tiene portadores de carga libres. O sea, técnicamente está toda la estructura está fija y por lo tanto los electrones no pueden abandonar a los protones y lo mismo, por lo tanto no hay formación de huecos. Eso es lo que nosotros conocemos como zona de flexión, ¿sale? ¿Esto por qué lo explica? Porque más adelante en esto se basa la parte del FET. Charges in there. Negative on the P side and positive on the N side. What happens then is that those stationary charges there will counter the external V source and will stop the flow of carriers. In fact, will cut the current. If we increase the voltage of the external source, the process will go on for a few nanoseconds, increasing the width of the depletion zone until it's big enough to counter the increased externally applied backward voltage. We apply a larger voltage source, and what we get is a wider depletion zone. And let's summarize that. The point of all of this conversation is that when we have a PN junction that is reverse biased, it develops a depletion zone, which is a zone that is wider the higher the voltage we apply backwards to that junction. The depletion zone has no free charges. The depletion zone instead has fixed space charges, charges that are fixed and trapped in the crystal of the material. There is no current through a reverse biased junction. Formerly, we introduced the BJT, the bipolar junction transistor, as a hamburger with three terminals EBC. We consider that the P material is the meat patty and the N-type materials are buns. Then we have the emitter, the base, and the collector. Well, today we introduce a different type of semiconductor sandwich, one that looks more like a hot dog than a burger, something like this. The winner will be a slice of N-type material surrounded by two slices of P material. I know what you're thinking. What you're thinking is what you've done is just take a PNP regular transistor and draw it sidewise. Well, yeah, it can be. Bueno, está interesante, ¿no? Dice, el otro era una hamburguesa. Y si ahora lo que hiciste, pues aparentemente nomás lo rotó, ¿verdad? Pero no, porque fíjense, aquí en este asunto, en el BJT, tenemos tres terminales y cada terminal está conectada a una de las partes de material.
una terminal al tipo P, otra al N y otra al tipo P, ¿vale? Y aquí no. Por eso dice que este pues es como un hot dog, ¿no? Este es diferente del otro, la hamburguesa. Y fíjense, ¿qué sucede? It's seen that way. However, look at the terminals we will connect to this device. We'll connect a terminal at the top, we'll call that the drain, a terminal at the bottom, the source, and we'll join both P slices like so and connect that to a third terminal, the gate. If we apply an ¿Sí ven cómo queda configurado el dispositivo? Fíjense que una misma capa de material, en este caso el material N, tiene dos terminales, ¿ya ven? Tienes drain y source. En el BJT cada parte de material tenía su propia terminal. Aquí no. Aquí una sola capa, en este caso material N, tiene dos terminales y las otras dos partes de material que están pues rodeando al material N son conectadas las dos y forman una sola terminal que se llama gate. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos, esto se le llama drain, source, ahorita va a explicar por qué, se le llama fuente, y es la fuente o el emisor de electrones, ¿sí? De cargas. Entonces, por eso esa parte le llamamos source, porque es la fuente de portadores o de cargas, y drain porque es por donde se drenan todas las cargas, y el gate, que es la compuerta, es quien va a cerrar, a obstruir o dar paso al flujo. ¿Vale? Bueno, y aquí va, fíjense, lo va a polarizar aquí con una fuente. Chéquense los subíndices B, D, S. Quiere decir voltage drain to source. ¿Vale? Por eso son las terminales BDS. Y por obvias razones tenemos corriente de drain a source. ¿Vale? Bueno, y aquí viene acá el punto, el paso de la muerte. Dígame. Es la fuente de cargas. En este caso, el source juega el papel del emisor en el BJT. ¿Sale, vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces para adelante. an external V source. Between the drain and the source, a current IDS will flow from the drain through the source. This is like a big resistor between the drain and the source. ¿Qué dijo ahí? Voy a repetir tantito. And the source, a current IDS will flow from the drain through the source. This is like a big resistor. This is like a big resistor. Entonces, el material tipo N, ese pedazo de material, es como una resistenciota. ¿Sale? Y es cierto, por ley de Ohm, pues tenemos aquí, miren, corriente DS, tenemos un voltaje aplicado, ¿va? Entonces esto no le queda hacer más que hay una resistencia aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, es Between the drain and the source, a current IDS will flow from the drain through the source. This is like a big resistor between the drain and the source. Anyway, we call this part of the new device the channel. école. Esa parte N que está ahí es el canal. Así se le llama, canal. Y en este caso, ese FET va a ser de canal, ¿qué tipo? ¿Cómo creen que se le llama? ¿Canal qué? Canal tipo N.
Exacto. Por obvias razones sería canal N. Entonces quiere decir que ¿quién sería su contraparte? ¿Un canal tipo qué? Un Tipo MOSFET. Exacto. Entonces los MOSFETs van a ser canal N y canal P. ¿Y los BJTs? Los otros que vimos, ¿cuáles eran? es NPN y PNP. Exacto. Así de sencillo. ¿Ya ven? Están las contrapartes en ambos lados. Entonces aquí son FETs de canal N o FETs canal P. ¿Sí? Bueno, ahorita todo esto va a estar abordado solamente en canal N. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la parte de aquí, el material que une drain con source es el canal. Now the names drain and source. Well, it's so because the current flowing from the top actually is equivalent to electrons and being originated at the source and disappearing at the drain. So the source is the source of electrons and the drain is a drain of electrons. ¿Sí, Karina? ¿Sí que dice? Entonces, el source es la fuente de electrones y el drain es el drain de los electrones. Dice, los electrones que están siendo liberados se están generando en source, en la fuente. Y obviamente, pues quien los provee es la fuente de polarización, BDS. De nuevo, también para que practiquen su inglés técnico, ¿no? To electrons and being originated at the anyway. We call this part of the new device the channel. Now the names drain and source. Well, it's so because the current flowing from the top actually is equivalent to electrons and being originated at the source and disappearing at the drain. So the source is the source of electrons and the drain is a drain of electrons of the Electrons are originated at the source. ¿Vale? Good. device, the source of electrons and a drain of electrons. We observe that what we have is a resistor. The higher the voltage VDS we apply here between the drain and the source, the more current we get flowing from the drain to the source. They are proportional. They have a resistance that is given by the inverse of the slope. ¿Sí, claro? Dice, entre más BDS apliquemos, más corriente. Y esa relación es lineal. Entonces, si tomas el inverso de esa pendiente, tú vas a tener la resistencia, es cierto, ¿no? Porque tendríamos corriente sobre voltaje, que sería la pendiente, pero si invertimos eso, nos da la resistencia. Entonces, lo que tenemos aquí es una resistencia en realidad. ¿Vale? Aparentemente. Pero falta todavía meterle más crema a los tacos, ¿no? Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos un dispositivo que tiene solo dos tipos de materiales. Una sola material tiene dos terminales conectadas, que es el drain y el source. ¿Vale? Por ahí va a fluir la corriente. ¿Sí? Y eso le llamamos canal. Tenemos dos tipos de materiales que están conectados entre sí y hacia una terminal que se le llama compuerta o gate, y ese gate nos va a ayudar para controlar el flujo a través del canal. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo lo va a hacer. Sin embargo, ahorita no le estamos poniendo nada en el gate, no lo estamos polarizando, no nada, y solamente polarizamos el puro canal de drain source. Hemos puesto una fuente y esa fuente estableció una corriente eléctrica, ¿va? A través del canal, esa corriente que llamamos IDS. Ahora, esa IDS que divide a BDS nos da una resistencia. Entonces, hasta ahorita podemos ver como que ese pedazo de material que está ahí atrapado entre esos otros dos se comporta como una resistencia hasta cierto valor de corriente. Vamos a ver qué pasa si nosotros, porque se sigue incrementando BDS y sigue habiendo más corriente, ¿va? ¿Sí, no?
Entonces, pues, pero, ¿qué va a suceder? O sea, entonces, ¿para qué me sirve ese dispositivo si lo voy a seguir aumentando? Y yo, mejor poner una resistencia, me quita de broncas, ¿no? Y ya me ahorro todo este entendimiento. Pero bueno, ahorita va a venir la magia. Now, what happens if we apply also a voltage between the gate and the source? What we're doing with is Y esto le llamamos polarización de la compuerta. Fíjense contra quién se polariza la compuerta. Lo estamos polarizando contra source. Ahora, otra cosa a ver, dígame todo lo que observan de esa polarización. La compuerta, ¿quién representa en el BJT? La base. La base. ¿Y el drain? Al colector. Al diodo conector. Al colector. Y entonces, ¿qué polarizamos? La primera polarización que vimos del BJT, ¿se acuerdan cuál era? Era emisor común, ¿no? Y polarizábamos qué diodo del BJT. El de la base al emisor. Así es. Y fíjense ahora, estamos polarizando gate a source. ¿Ya vieron? Pero, ¿cómo era la polarización base-emisor en el BJT? Directa. Y ahora aquí, Inversa. inversa. Está chido, ¿no? O sea, aquí es donde un poco juega con nuestras mentes este asunto, ¿no? La cara como que inversa. ¿De qué se trata, no? Pero ahorita, fíjense una cosa que va a decir, aquí vienen los pasos de la muerte, ¿sale? Entonces aquí nos vamos a tener un poquito más a entender, porque estos dispositivos sí cuestan trabajillo entenderlos. the upside down voltage source actually is ensuring that the PN junction between this side and the channel is reversed or biased. When we do that, you know that this PN junction will develop a depleted. Si lo polarizamos al revés, ¿qué creen que se va a formar en la unión tipo PN? ¿Qué se forma? Entre gate y source. ¿Qué va a pasar si lo polariza al revés? ¿Qué le pasa al diodo si lo polariza al revés? Deja de conducir. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué se desarrolla ahí? La zona de deflexión. Exacto, vamos a hacer que crezca nuestra reflexión. Dando en cuenta que, digo, en el buen sentido, van a ahorcar al canal. ¿Sale? Eso es lo que se va a hacer. Miren, Depletion zone, reverse bias, PN will create a depletion zone. But when we have a depletion zone, the actual effective cross-section area of the channel for current will be reduced. In other words, the resistance of the device between the drain and the source will be higher. If the more negative the gate is with respect to the source, the narrower the channel, the higher the resistance, and the smaller the current IDS would be for a given value of voltage VDS. A depletion zone appears, a narrower channel, more resistance between the drain and the source. More voltage, narrower channel, that's right. Even more reverse voltage, even narrower. If we increase the VGS voltage to a point, it will cancel out the channel. We say the channel ¿ya? Si le meten suficiente galleta en polarización inversa, cierran el canal y entonces la corriente IDS, ¿qué esperarían que fuera? Cero. Hasta aquí, ¿qué conclusiones podrían sacar de esto? ¿Cómo funciona entonces, así con sus propias palabras, cómo funciona el FET? Tenemos un canal, ¿no? Y lo que vamos haciendo, imagínense que tienen, ¿qué será bueno?
un tubo y adentro hay dos globos, ¿sale? Y está fluyendo agua. Y ustedes comienzan a inflar los globos. Va a fluir cada vez menos, ¿verdad? Y cuando se toquen, ya no fluye. Eso es lo que hace la polarización inversa, va inflando sus globillos. ¿Vale? Hasta que estrangula completamente el canal. Obviamente, cuando ustedes van estrangulando el canal, ofrece mayor resistencia, ¿cierto? Hay mayor resistencia a través del canal. Y eso nos permite limitar, ¿qué cosa? La corriente. corriente. Otra cosa que deben de notar aquí muy interesante es, ¿cuál sería la corriente que habría de gate a source? ¿Cuánta corriente tendríamos? ¿Cómo está siendo polarizada la unión PN entre gate y source para controlarlo? ¿Cómo se polariza? Ok, se polariza en la inversa. Cuando ustedes tienen un diodo polarizado en la inversa, ¿fluye corriente? No. Es como un circuito abierto. Exacto, está bien. Pero se sigue desarrollando la zona de flexión. Y esa zona de flexión genera al interior, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. Exacto, por de ahí su nombre de transistor de efecto de campo. ¿Verdad? O sea, por el puro campo eléctrico que hace. Vale. Entonces, estos transistores lo que hacen es que generan un campo o son más bien estimulados por un campo. Ajá, pues el campo es el que controla. O sea, ¿es controlado por un campo o esto genera un campo? Generan un campo y Ok. así es como controlan la zona de flexión. Aunque hace las dos cosas. Ajá. Ok. Pero al generar un campo, ¿hay paso de cargas a través de ese campo, de esa zona de flexión? ¿Dijimos? No. Entonces, si ustedes tienen un voltaje y corriente cero, ¿cuánto sería la resistencia? Cero. ¿Cero? ¿Seguro? Cero es corto. Si yo tengo un voltaje y tengo corriente cero, ¿qué quiere decir que mi resistencia cómo es? Imagínense esto, ustedes están soplando. Muy grande. Exacto, tiene una resistencia infinita. Por eso es que los FETs tienen alta impedancia de entrada. ¿Sale? Por eso, porque la corriente que yo voy a tener de gate a source, la que tiene que suplir BGS, es técnicamente nula. Eso no pasaba con los BJTs, ¿verdad? Eso sí tienen corriente, ¿sí o no? Y esa corriente era consumida a través de base emisor, ¿cierto? Por la corriente de base. Aquí no hay corriente en el gate. Pero, obviamente, ¿qué tienen que hacer? Fíjense, para que se vaya formando ese campo eléctrico, ¿qué tendrían que inyectar primero? ¿Cómo formamos un campo eléctrico? Con una Exacto. Entonces tenemos que acumular cargas, ¿verdad? De un lado y de otro. Y acumular cargas de un lado y de otro, ¿cómo le llamamos a eso? Tiene un nombre que comienza con capa. capacitancia. Es un capacitor. Si ven que entre el source y el gate hay un capacitor, que cuando lo encienden, tienen que llenarlo para que se forme ese campo, ¿cierto? Si quieren más campo, necesitan meterle más carga, ¿sí o no?
Pero una vez que lo llenan, ¿cómo es el capacitor en corriente continua? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es en corriente directa? ¿Cómo se comporta el ¿Como un capacitor? cortocircuito? ¿Como un cortocircuito? Cuando ponían su capacitor así que se llenaba de carga. Como una batería. Ah, bueno, ya después sí, cuando suple, sí. Ajá. El voltaje, ¿no? La energía. Pero una vez que se llena, hay flujo de corriente a través de él. Cuando alcanza el nivel de voltaje, Se comportaría como una resistencia. infinita, como un circuito abierto. Pero ya no fluiría corriente. Les voy a platicar una historia muy chida que yo no les platiqué en electromagnetismo. Pero con eso se la partió el Maxwell al Ampere. Porque el Ampere establecía, decía, no, nada más existe una cierta cantidad de corriente que puedes calcular en una superficie cerrada. Y entonces, pues calculaban un conductor y alrededor de él ponían una superficie, ¿no? Y entonces dijeron, ok, entonces, ¿qué pasa si tengo otro capacitor acá? Y físicamente ya no hay un intercambio de cargas, ¿verdad? Ya no, porque están separados. Digo que los electrones digan, y brincan hacia el otro lado, ¿no? Pues no. Sin embargo, sí había corriente previamente en el capacitor, ¿cierto o no cierto? Porque eso lo vimos en electro, o sea, para que se llenen las placas tienes que mandar carga, ¿sí o no? Y luego después ya la corriente disminuye hasta que ya está cargado. Pero en la otra placa también se comienzan a acumular cargas. Y de aquí a acá no hay corriente, no hay influjo. Entonces, si tú cierras una superficie aquí, pues ya no hay flujo de corriente. Sin embargo, sí había acumulación de carga. Y eso fue lo que le valió el Nobel a Maxwell, porque dijo, a esa corriente la voy a llamar corriente de desplazamiento. Entonces lo que hace es que el flujo que sale de la placa que se está cargando, ese flujo induce en esta otra las cargas. Y entonces comienza a desplazar cargas en la otra placa, ¿sí o no? Genera una corriente de desplazamiento. Hace Maxwell sí que se la fumaba macizo, ¿no? Entonces la mochaba y con todo y raíz la envolvía y va para adentro, ¿no? Entonces no perdonaba nada, yo creo que hasta con tierra se la fumaba. Sí, y eso fue así como que lo padre de esto, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el MOSFET o el FET va a tener una corriente de desplazamiento en lo que genera el campo. Entonces, va a tener un pequeño consumo de corriente al inicio y después esa corriente, si no la quitan, ¿qué pasaría con el campo? Se queda, ¿no? Y si no quitan esa corriente, se queda ahí un ratote. Entonces tienen que diseñar algo que descargue ese capacitor de nuevo para que se pueda apagar, ¿no? ¿Sale? Ahí está muy interesante. O sea, estas cosas no las opera quien sea, eso sí les puedo decir. No cualquier hijo de vecino usa MOSFET. ¿Sale? Un BJT no es fácil. Pero el FET sí tiene acá su chistorén. ¿Sale, vale? Profe, yo había leído que incluso hay unos biosensores que utilizan esta tecnología, obviamente muy, muy, muy chiquito, para detectar como sustancias. Así es. De hecho, el pHímetro, todo el mundo conoce el pHímetro, ¿no? Que mide, ¿cómo mide la acidez en una sustancia? Le meten el dedo, ¿no? Y luego le chupan. No está ácido. Con potenciales de hidrógeno. Bueno, Ajá, con cargas de hidrógeno, pues. carga de hidrógeno. Pero entonces dicen, algo es muy ácido, sí, o qué le da la característica ácida. La cantidad de átomos de hidrógeno. De hidrógeno, tiene Es muchos. hidróneo, ¿no? Sí. ¿Y los iones hidróneo qué carga tienen? ¿Es negativa? No, porque No, fíjense, positiva. si ustedes echan HCl, que es cloruro de hidrógeno, ¿no? Gaseoso, y lo diluyen en agüita, el cloro es bien gandalla y le arranca su electrón
al pobre hidrógeno y dice, ahí te ves, ¿no? Y se vuelve en un ion negativo, ¿sí o no? Se queda con su electrón. Y el pobre hidronio, pues se queda soltero, ¿no? Él solo y sin una carga negativa, o sea, se queda como un ion positivo. Y eso le da la característica ácida al ácido, la concentración de iones hidrónicos. Ahora, si yo pudiera medir esa concentración, entonces pudiera determinar la acidez o basicidad. Pues, ¿qué creen? Que el pHímetro lo que hace es eso, mide una diferencia de potencial. Y en base a eso determina la acidez. Están hechos con potasio. Solo que dicho sea de paso, esa cosa creo que lo utilizan en inyección letal. Entonces, para que no vayan a andarle ahí probando tampoco el pHímetro. ¿Vale? Pues sí, todos esos son mediciones con efecto de campo. ¿Vale? Y polarizaciones. Bueno. De hecho, bueno, los FETs en realidad es un dispositivo electrónico, pero me parece que están los ISFETs, que son transistores de efecto de campo que miden concentración de iones. Y pues pudieras hacer, por ejemplo, bueno, cuestiones de diferencias de potencial y esto en general, por ejemplo, las lenguas electrónicas y narices electrónicas para detección de ciertas proteínas. Entonces, para eso pues ya se los tiene que dar un especialista en biosensores. Pues yo nomás sé conectar cables, ¿no? ¿Vale? A ver, pues, chicos. Entonces, ¿cómo ve Isaac? Isaac, eso. ¿No alcanzó Isaac? Entonces, es esa parte, les digo, de todo lo que implica esa formación de esta zona de flexión. Sin embargo, ahorita van a ver otra cosa que es la segunda parte que, cómo cuesta trabajo entender en este dispositivo. ¿Vale? Pero creo que hasta aquí va claro, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Ok. Has been pinched off. We call that specific value of the VGS the pinch off of voltage of the channel or the Eso está interesante. El valor de voltaje de polarización en inversa necesario para bloquear el canal del FET se le llama voltaje pinch off o de estrangulamiento. ¿Vale? Y ese viene en la hoja de datos. Viene BGS off o también como VP, que quiere decir pinch off. ¿Vale? Por eso dice, that is the pinch off voltage. ¿Sangre? Les recomiendo a este señor, Chupetín, habla bien despacito inglés. Y con no puede entrenar para el TOEFL. Ahora no es. the channel. We say the channel has been pinched off. We call that specific value of the VGS the pinch off of voltage of the channel or the VGS off value of voltage of the gate source. That is an important parameter in this new device. We're specifying the VGS off. How much reverse voltage we need to apply between the gate and the source to cut the current in the channel. When the voltage VGS is zero, that is when we have connected the gate to the source directly, we have a certain risk. Miren, aquí es donde, híjole, aquí fue donde me costó un buen de trabajo. Dice, cuando el voltaje VGS es igual a 0. Eso que es equivalente que conectamos la compuerta con el source en un poderosísimo cortocircuito. ¿Sí o no? Porque si estamos diciendo que hay 0 volts entre gate y source,
nosotros estamos diciendo que estamos cortocircuitando esas dos terminales, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros, ahora sí, si no tenemos cancha libre, mira, pusimos, no estamos polarizando el canal, lo estamos dejando así en corto, no hay diferencia de voltaje entre gate y source, y el canal está libre hasta cierto punto. Entonces ahora lo que nos queda es que vamos a poner el VDS, el voltaje que está de este lado, y lo vamos a ir incrementando, 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 y eso va a ser, dijimos que el canal es una resistencia, ¿va? Y entonces va a comenzar a circular corriente, más corriente, más corriente, más corriente, más corriente, ¿va? Aparentemente. Entonces, pareciera ser que si nosotros le subimos un chorronal el voltaje, vamos a tener un chorronal de corriente, ¿sí o no? Si eso fuera un conductor ideal. Pero hasta todos los... ¿Qué pasa si ustedes hacen fluir demasiada corriente por un cablecito? Se calienta. Y se... porque ya presenta una resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí va a pasar un fenómeno más chidillo. Que conforme ustedes vayan pasando más corriente, fíjense que tenemos una polarización más y menos también entre drain y la, ¿cómo se llama? Y las placas de la compuerta. Entonces esa diferencia potencial va a generar una zona de flexión, ¿sí, no? Y entre más voltaje vayan acumulando, más diferencia potencial y más zona de flexión. ¿Sí? Entonces se va a ir incrementando por sí sola. Entre más corriente hagan, más caída de tensión, ¿sí o no? Y eso va a hacer que también se genere una zona de flexión y entonces solito se estrangule. Miren. Distance between the drain and the source given by the inverse of the slope. When we increase the negative voltage of Vs, let's say to half of a volt, then the resistance is higher and higher and higher. If we get VGS to be equal to the VGS of a voltage, you know what's going to happen. The current is zero, and this slanted line will be now horizontal. What we created is a variable resistor between the drain and the source, and that is controlled by the voltage between the gate and the source. Now consider the scenario in which the voltage VGS is even equal or more negative than VGS off, the voltage necessary to pinch off the channel. If that is so, we will have the channel cut off, pinched off. We say that device is in cutoff because the current between the drain and the source. Si nosotros superamos la polarización inversa necesaria para pinch off de gate a source, el transistor está en modo de corte. ¿Sale? Está bloqueado el canal. ¿Sale? Y por eso aquí dice la corriente DS, pues es 0 amperes. Source is zero amps. That is the specification for such a device in cutoff mode. Make sure that the voltage VGS is less or equal to VGS off. With that polarity, the current IDS will be zero and the device will be in cutoff mode. Now, what happens when the voltage VGS, this one, is above the pinch of voltage VGS off? Well, in that... ¿Qué pasa cuando no lo estrangulamos, sale? Solo estamos en uno de los otros valores. Es decir, le ponemos poquita polarización inversa, vamos a desarrollar poquita zona de flexión, ¿va? Vamos a hacer un poquito angostito el canal, nada más. Pero va a seguir habiendo flujo de corriente. ¿Sí vamos bien? Ahora, fíjense ahí. In that case, the depletion zone will not be collapsing the channel. No, there will be a current IDS that will flow from the drain to the source. But as it flows down, that current will produce a voltage drop along the channel.
Aquí está el punto clave. Vean, si esto estoy diciendo que es una resistencia, sería como un potenciómetro, ¿ah? Y imagínense que están en la mitad, están como en un divisor de tensión. Piénsenlo así, ¿cierto? El voltaje en la parte superior del tren, ¿cómo va a ser con respecto al voltaje que está a la mitad? Medido desde tierra, desde source. ¿Más grande? Va a ser más grande. Entonces por eso dice, entre más arriba, mayor voltaje. Y es como si hubiera muchas resistencias ahí. Entonces ustedes van subiendo a lo largo del canal, van a encontrar más resistencia, y por lo tanto una mayor caída de tensión respecto a tierra. ¿Vale? Bueno, ¿eso qué efecto tiene? Digamos que ya pusimos poquito voltaje en gate source y hicimos un poquito más delgadito el canal. ¿Sale? Y ahora, ¿qué pasa con el canal cuando está siendo polarizado y hay una corriente a través de él? The top, the voltage will be higher and will be reduced itself slowly all the way to the top where the voltage is, the reference one, is 0 volts. Well, what that is telling us is then that the junction PN will be more heavily reversed biased at the top and less at the bottom. That means the depletion zone is going to be wider at the top and lower at the bottom. Absolutely. So the deplete. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Arriba van a tener, fíjense, más positivo que el gate. Entonces, si tienen mayor aquí más y acá menos, está polarizada en inversa, ¿va? Y eso genera una zona de flexión. Arriba más grande porque es mayor voltaje. Y abajo más delgadita porque es menor voltaje. ¿Sí? Entonces, digamos que solito se va haciendo harakiri, ¿no? El canal. ¿Estás? Bueno. Depletion zone, actually, when there is current IDS, will have that shape, a conical shape. But what I'm telling you, you say, is that the resistance of the channel not only depends on VGS, it also depends on VDS. The more VDS, the more. Entonces, no solo depende la resistencia de la polarización inversa, también va a depender del voltaje BDS que tenga. ¿Vale? Eso también va a influir en la resistencia entonces del canal. More current, the more drastic this reduction of the channel's width will be. Well, let's define a voltage. The overdrive voltage, how much higher VGS than the critical pinch-off voltage VGS off. This voltage here, this one, VGS minus VGS off. That is the margin of safety for that. But that is when there is no current from the drain to the source. That is the overdrive voltage. What happened? Ese se llama overdrive voltage. Miren, ese va a ser un voltaje que digamos que se puede colocar entre BDS y es igual a lo que esté polarizado en inversa menos el voltaje con el que cierran el canal. ¿Sale? Ese es, digamos, el margencito de voltaje que tienen antes de que el mismo canal se cierre por sí mismo por la corriente que está fluyendo a través del canal. ¿Sí? O sea, eso va a pasar. Tenemos un pedacito de voltaje que es esa diferencia BGS menos BGSO. Y ese voltaje es el overdrive. Entonces, en ese pedacito de voltaje que vamos a incrementar, en ese pedacito, el FET se va a comportar como una resistencia. Solo durante ese cambio de voltaje en BDS. ¿Vale? If we increase VDS more and more and more until that voltage is exactly that margin, that overdrive voltage, that VGS minus VGS off. Let's see what happens. I'm going to show you that at point the voltage between the gate and the drain will be exactly the pinch-off voltage
and there would be no channel up here at the top. Let's compute the voltage VGD. How much higher the gate is than the drain? We use KVL. Well, to find how much higher the gate is than the drain, let's find how much higher the gate is than the source, VGS, and how much higher the drain is than the source, VGD. VGS minus VDS should be VGD, how much higher the gate is than the drain. ¿Cierto? ¿Ah? De aquí para acá y de aquí para acá. ¿Vale? Para saber, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones, dice qué tan grande está el voltaje de la compuerta con respecto al drain. ¿Sí? Y entonces dice, porque es VGS. O bueno, ¿cómo pudiéramos hacer esto? Vamos a pensar que estamos midiendo GAD. Aquí estamos poniendo el negativo y aquí el positivo, ¿va? Entonces quiere decir que la suma de este más VGS debe ser igual a ¿quién? A BDS, ¿sí o no? Ok, entonces, fíjense, la suma de VGS más VGD es igual a BDS. Ok, si de ahí despejan, les da esta ecuación que está aquí. Que es el VGD lo pasa de un lado, BDS del otro, y les da esta ecuación que está aquí. Y eso es igual al voltaje de estrangulamiento del canal. ¿Vale? Right. But we know that VGDS is the overdrive voltage. We substitute that and get that VGD is VGSB. Bueno, de aquí, VGS, si lo regresan acá, miren, VGS off es igual a VGS menos BDS, que es esto que está aquí abajo. ¿Vale? Por eso llega a la conclusión de que VGD es VGS off. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros llegamos al overdrive, estamos alcanzando la polarización en VGD igual a el pinch off voltage, el máximo para estrangular el canal. Pinch off. That is the voltage between this P material here and the drain material here is exactly the pinch off voltage. And in that case, there would be no channel near the top. And then we ask ourselves, does it mean that when this voltage VDS reaches the overdrive voltage VGS minus V pinch off, the channel shuts off near the top and there is no current? A ver esa pregunta que dice. Entonces, cuando BDS, ustedes lo comienzan a incrementar, ya calcularon el overdrive, ¿ah? Eso, primero pusieron una pequeña polarización, cerraron un poquito el canal y después hicieron la diferencia, obtuvieron el overdrive, ¿ah? Voltage de BDS. Entonces, van a incrementar BDS, lo van a incrementar hasta que alcanzan el valor igual a BGS menos BGS off. O sea, BDS alcanza ese valor. Y en ese momento, el canal se cierra. ¿Cierto? Y la pregunta sería, en ese momento que se cierra el canal, la corriente a través del canal sería cero. Si ya no atraviesa que se haga cero. O sea, definitivamente no pasa corriente. Podríamos pensar que entonces la corriente
que pasa aquí se hace cero. Pero si la corriente fuera cero, entonces, ¿qué pasaría con la zona de flexión formada por la polarización, la caída de potencial en la parte superior del canal y la parte P? Si no hay corriente, ¿cuál es la caída de potencial en el canal? Tengo una resistencia y le hago pasar corriente cero. ¿Cuánto es su caída de voltaje a través de ella? Cero. Cero. Y entonces desaparecería el voltaje y se enflacaría otra vez la zona de flexión, ¿no? Porque si no hay voltaje, hay campo, ¿no? Entonces se abriría el canal, ¿no? Y fluiría otra vez la corriente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es eso? Porque quiere decir que alcanzamos el valor y se cierra. Se nos oye, pero ya no hay corriente, entonces se abre. Oye, pero entonces ahora sí hay corriente, se cierra, entonces se abre. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Y ahí fue donde empezó cuando yo empezaba a ver esto, mi punto de confusión. Dije, bueno, entonces, ¿cómo rayos, no? ¿Cómo rayos se mantiene entonces ese casi junta de los dos canales, digo, el estrangulamiento del canal, pero sigue habiendo flujo de corriente? Bueno, pues sí sigue habiendo flujo, en realidad no se ahorca completamente el canal. Queda un pequeño espacio y en ese espacio la densidad de corriente es muy alta, muy alta. Pero si ustedes ya cerraron el canal, entonces, ¿qué esperarían que fuera la corriente ahí? ¿Cómo sería? Si ya la estrangulan hasta un cierto valor. ¿La mantienen constante? Y si dicen, oye, le incrementé más potencial, dicen, pues más constante, le cierran más el canal de más para abajo, ¿no? Para que tenga más fuerza, ¿sí o no? Y entonces le van cerrando, cerrando, cerrando el canal y ese se va formando entonces esa unión de arriba de las dos regiones y abajo sigue, sigue habiendo ese como arquito. Entonces sigue habiendo flujo de corriente. No se tocan, no se estrangula completamente el canal. Sigue habiendo corriente porque si no desaparecerían las zonas de flexión, porque desaparecería el voltaje y si desaparece el voltaje se quitan las zonas y entonces hay más corriente. Y entonces no estarían regulando la corriente. Perro de entender, ¿no? Imagínense el que se le ocurrió hacer ese dispositivo. O sea, sí está loco el machín, ¿no? Entonces, fíjense qué sucede. Esta es la pregunta que lanza aquí y es como que la parte esencial del entendimiento de esto. No, not really. You see, the current will not stop flowing in this situation because this point A continues to have the same voltage it had with respect to the source, and according to Ohm's law, there will continue to be a current flowing between A and the source. The point will be located at the same point approximately and at the same voltage, regardless of how much more voltage we increase VDS. Or when VDS rises above that overdrive voltage, the current remains constant. Let's write it. If VDS, this one, is above or equal, greater or equal than the overdrive voltage, the current drain source is constant. Ese sí anótenlo. Cuando BDS está por encima o igual a no sé cuál sería la traducción, pero el overdrive voltage, que es igual a BGS menos BGS off, la corriente drain source se mantiene constante. Entonces, ¿qué sería el equivalente en BJT del overdrive voltage? ¿Recuerdan? Que también mantenemos constante la corriente. ¿Cuál sería el equivalente?
a ese voltaje overdrive. Esa es una pista. Es justo antes de entrar a la saturación. ¿Se recuerdan que tenemos 3 regiones, ¿verdad? De operación. Saturación, activo y corte. ¿Recuerdan que había un punto donde decíamos de aquí para adelante ya es activo y de aquí para acá es saturación? Y este voltaje, ¿el voltaje qué? El colector emisor de saturación. Es correcto. Acá también cuando alcanzamos el VDS, el overdrive voltage, ese sería ese voltaje y a partir de ahí la corriente ya se mantiene constante. ¿Vale? Entonces, esa es la observación que está aquí. Dice, si VDS, que es igual a esto, al overdrive voltage, es mayor a ese valor, entonces ya vamos a permanecer con corriente constante a través del canal del FET. Mucha información, chicos, yo lo sé, pero pues necesaria porque si no, pues no, nunca van a poder conectar en un solo MOS, se los puedo jurar. De hecho, nadie los usa, en la uni nadie los usa, pero ¿qué creen? Que son los más utilizados hoy en día, más que los BJT. Por eso muchos de los circuitos que les han vendido se han fijado que se los dan en papel aluminio. Son tecnologías CMOS. Y internamente están construidos con FETs. Para tener mayor impedancia de entrada y consumir menos energía. Desperdiciar menos en potencia. Así como lo oyen, así funciona. Y gracias a estas cosas de los FETs, existen sus cargadores de iPhone y de todo lo que conocen. Si no, seguirían cargando unos cargadores tamaño cacalote que tendrían que traer un diablito para poderlos llevar a la escuela. ¿Vale? Entonces, demos gracias a Dios que a alguien se le ocurrió el MOSFET y no puras habas, no habría esto. ¿Vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí le dejamos. Vamos a continuar revisando esto enseguida, en la siguiente clase. Les voy a mandar un número de parte para que lo consigan, que compren un MOSFET. Y pues vamos a trabajarlo un poquito. ¿Vale? Entonces ahí para que estén al pendiente. ¿Estás? Pues cuídense mucho. Sí, profe. Gracias. Bye bye. Hasta luego, profe, nos Bye. vemos. Nos vemos, profe. Adiós.